gusto saludarlo, qué bueno verte Fernando, qué bueno verte Benjamín, como siempre agradecido Evelyn de la recepción, ya, de la presentación. Encuentro que es mucho, yo siempre tú sabes que prefiero que me traten de José nomás, el resto de cuestiones son cosas que a mí de verdad no me gustan mucho, prefiero que me traten como José nomás, ¿ya? Bueno. No, nos vimos el otro día, de verdad fue una charla que me gustó mucho, les agradezco a todos la participación y haberme dejado participar en realidad. Y hoy día me toca un tema que a mí me gustó mucho, en realidad voy a contar como algunas cosas personales, no tan personales obviamente, pero asociadas al tema que vamos a analizar. Así que yo creo que nos vamos directo porque los voy a ir como comentando de entre ellos, ¿ya? Cualquier Muy bien. cosa, yo creo que las preguntas las respondemos al final, creo que va a ser como más lógico. Ya, y lo otro, que porfa me digan si a partir de ahora ven mi pantalla, ¿ya? Déjenme ver un poquitito, déjenme ver ahí un poquitito. Ahí sí, ¿la ven, cierto? ¿Sí? ¿Sí? La vemos, José. Ya, listo. Entonces, vamos a comenzar. Me aburrí de anotar mi nombre siempre. Aquí que abajo tienen un código QR que es súper fácil. El que se lo quiera hacer, lo puede hacer. Por si tiene o necesita mi información. El de la izquierda de la pantalla soy yo haciendo un examen de screening neonatal antes del COVID y ahí está como toda mi información. Ya ahora lo que vamos a hablar hoy día es sobre la estimación de riesgo y hábitos de uso de reproductores de música personal. ¿Ya? Es un tema que a mí, como les decía, me llamó mucho la atención por allá por el año 2008 y obviamente aparecieron muchas publicaciones. La OMS fue la que editó y mostró cierta información asociada, digamos, al uso reproductor y los riesgos que esto podía como traer. Pero una cosa que uno siempre trata de visualizar es cómo lo aterrizo en lo que hago comúnmente. Entonces, de ahí que tratamos como de buscar alguna forma de poder medir y en cierto modo estimar estos riesgos y hábitos. ¿Ya? Y todo esto hizo que hiciéramos varios trabajos, que ahí los vamos a comentar un poquitito más adelante. Entonces, como introducción, lo primero que les tengo que decir es, obviamente, la OMS describe aproximadamente que un cuarto de la población mundial ya está expuesta a un ruido que puede generarle algún tipo de daño coclear, que eso es súper importante recalcarlo, es decir, son mucha cantidad de personas. La misma OMS, el año 2015, dijo que aproximadamente 1,1 billón de jóvenes tienen algún riesgo de presentar o desarrollar problemas auditivos asociados solo a las conductas de riesgo frente a, en cierto modo, el manejo o la exposición a ruido. Principalmente dado por una cosa súper que para nosotros es muy buena, el problema que si no la logramos manejar de buena forma, esto nos puede traer consecuencias que no son muy saludables y eso es el avance tecnológico. Es decir, la mayoría de los avances se han democratizado, como lo vamos a ver más adelante, y eso mismo hace que todos tengamos acceso, pero lamentablemente sin una hábitos de buen manejo. Entonces, junto con ello, describe la OMS, tal como decía la Evelyn al comienzo, es que el grupo etario principalmente de riesgo va entre los 2 y 35 años, ya eso es para recordarlo, yo ya estoy hace rato fuera del grupo de riesgo, estoy como más riesgo para el COVID que para los hábitos de este tipo. Afecta mucho a la clase media, ya primero porque obviamente es la clase que más se traslada, aunque ustedes no lo crean, va asociado al traslado en transporte público, en medio de locomoción, donde el nivel de ruido es muy intenso, pero junto con ello a que estas personas tienden a venir y provenir de familias que tienden a escuchar la música bastante intensamente. Entonces, estos factores son los que están descritos y podrían asociarse. Y recuerden que nosotros en sí está, por lo menos la ley chilena describe, que si alguien trabaja ya a un nivel de ruido constante de 85 decibeles, y aquí vamos a hablar un poco de la definición también de decibeles que los ha tomado Adrián estos días, eh, por más de 8 horas, eso se va a asociar a un riesgo de pérdida auditiva. Por ende, si estoy a 85 decibeles y trabajo 9 horas, lo más probable es que ya estoy frente a más de una dosis de ruido. Eso significa que estoy proclive a sufrir de una pérdida auditiva. Lo primero que tenemos que buscar, obviamente, es definir qué es ruido, ¿ya?
Ruido es un sonido, finalmente es un sonido que para nosotros puede ser molesto y obviamente va a interferir con nuestra actividad habitual, ¿ya? Y obviamente también con el descanso. Recuerden que nosotros tenemos que tener un descanso fisiológico. Por ende, todo este ruido, todo este sonido indeseable, ¿ya? Va a generar efectos tanto fisiológicos, que nosotros vamos a tratar de medirlo, y finalmente psicológicos, que incluso se puede asumir que pudiese ser uno de los causantes del nivel de estrés que manejamos actualmente. Todo el exceso de ruido actualmente está dentro de lo que se conoce como la contaminación acústica, que finalmente es un problema que está presente en la sociedad actual, ¿ya? Y finalmente todo por el desarrollo, como les decía, tecnológico, es decir, todas las actividades industriales, todo el transporte, y obviamente todo lo que es la construcción, y obviamente principalmente los jóvenes que están expuestos a este tipo de daño, todas las actividades que son de tipo recreativo. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta contaminación sonora, contaminación acústica, principalmente para los jóvenes está dado por mucho y muy alto nivel de música en pubs, discos, fiestas y algunas otro tipo de situaciones. No incluyo necesariamente el transporte, porque la misma población, digamos, que también está afectada y trabaja con ruidos intensos, pero que está protegida laboralmente, también tiene la limitante o el problema de que está expuesto también al transporte. Ahora, lamentablemente es incontrolable, es decir, bajar los niveles de ruido. Por lo menos aquí en Chile se ha tratado de colocar buses eléctricos que generen menos ruido porque las calles son muy intensos, ¿ya? Pero obviamente cambiar toda una flota, cambiar todos los autos, cambiar todo lo que es el claxon y lo demás es bastante complicado. Ahora, son estilos que de vida que están, que aparecieron y están, y cada día son como más intensos. De ahí que en cierto modo es un problema social importante. Entonces, ¿cómo nosotros verificamos los niveles de ruido? Para mí es como una aproximación. Vamos a mostrar después otro gráfico donde muestra los niveles, ¿ya? Pero los niveles bajos son 10 a 30 decibeles, 30 a 35 es lo que uno va a encontrar en una biblioteca, ¿ya? Se define como bajo entre 30 y 55, y aquí vamos a hablar de 55 decibeles SPL, ¿ya? Eso es importante recordarlo. La OMS, como límite superior deseable, describe que debe ser como entre 50 para poder tener un descanso adecuado, y ya considera ruidoso sobre, aunque dice que es el límite, por favor que no lo pasemos, de 65 decibeles. Pero obviamente nosotros tenemos claro que en una calle, en cualquier otro lugar, sobrepasamos largamente ese tipo de niveles. Ahora, ¿por qué remarco en rojo? Porque obviamente nosotros nos movemos, nosotros también, inclusive, ya en niveles que obviamente sobrepasan los 65 decibeles. Aquí hay un gráfico que me gusta mucho, encuentro que es bastante claro, incluso le sirve a la gente como para ir mostrando cuáles son los niveles y asociarlo a ciertas situaciones de vida diaria. Pero, ¿cuándo podríamos nosotros, sin tener un mecanismo de medición, que lo vamos a ver más adelante, cuando un ruido es dañino? Primero que todo, cuando tenemos que gritar para ser escuchados. Generalmente, si estamos en un lugar, en un pub con los amigos, tomándonos un trago, ya que tengamos que gritar, obviamente nos va a generar, o tendríamos que asumir que lo más probable es estamos frente a un ruido que pudiese ser dañino. Generalmente, si el ruido te molesta, es decir, es como lógico, ya que eso obviamente te puede generar algún daño, que tengas zumbido o que te aparezca un pito en la oreja, ya necesariamente tendríamos que asumirlo también. Y obviamente si hay una sensación como de vacío, que le llaman algunos, yo lo asumo como de oído tapado, una disminución de la audición. Esto solo de punto de vista subjetivo, no estoy hablando de objetivar este caso. Entonces, cuando nosotros hablamos de objetivar, lo que primero se nos viene a la cabeza es un sonómetro, ¿ya? El sonómetro es el elemento con el cual nosotros vamos a trabajar, con el cual vamos a medir el nivel de intensidad sonora. Pero aquí hay que hacer una gran salvedad. Nosotros generalmente con el sonómetro, ¿ya? No vamos a trabajar en decibeles HL, vamos a trabajar en lo que se conoce como una ponderación frecuencial. Por ende, todo lo que son los decibeles HL de la audiometría, aquí se nos van, ¿ya? Y vamos a trabajar con escalas de ponderación, ya que son la dBA, la dBB, la dBc y la dBd. Actualmente, para medir ruido, ya ocupamos la dBA, que es una escala de ponderación, que lo que hace, y se hace símil, ¿ya? Y los sonómetros hacen eso y trabajan en dBA por lo mismo, porque hace que la respuesta del sonómetro al sonido sea muy parecida a la respuesta real del oído humano. Entonces, si ustedes ven la gráfica, que la gráfica muestra la línea roja, no es una medición o no es una ponderación lineal,
como es la ponderación C. Entonces, si nosotros queremos ver impactos de ruido, ¿ya? A nivel de, digamos, de contaminación acústica que afecte al oído, tenemos que ocupar la DBA. ¿Cuándo ocupamos la DBC? Porque en estos momentos son la A y la C las que más se ocupan. Ocupamos la DBC cuando estamos frente a ruidos de tipo de impacto, ruidos como rápido, que presenten muchos picos de intensidad muy alta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese contexto el oído funciona como que fuera lineal. ¿Ya? Pero en ruidos más constantes, ruidos que son, por decirlo de forma más compleja, nosotros ocuparíamos dBA. Así que a partir de ahora vamos a trabajar solo con decibeles dBA. Y eso es importante recordarlo porque si trabajamos con dBC, las cosas nos van a cambiar. Entonces vamos a hablar de este equipito que apareció el año 72, que es el reproductor de música personal. Sony lo llamó como Walkman, ¿ya? Era así, era rosadito. Yo no alcancé a tener, perdón, era naranjo, yo no alcancé a comprarme uno de esos. Tuve un poco más moderno, pero alcancé a tener cassette y obviamente vi los discos. Tuvo un desarrollo explosivo, es decir, apareció y fue un éxito de ventas. Sony se vino para arriba con las ventas del Walkman, ¿ya? Y eso, a su vez, al ser un equipo que fue barato, no era inaccesible, hizo que fuera más democrático poder adquirirlo. Es decir, a partir del nacimiento de Walkman, obviamente otras empresas empezaron a tomar la idea y elaboraron algunos que fueron mucho más baratos y eso hizo que estos pudieron llegar a todo el mundo. Por ende, de ahí que hablamos de democracia en el reproductor de música personal. Pero obviamente el año 2008, que es lo que hablaba Evelyn, la Comisión para Conductas de Riesgo en Salud Emergente de la Comunidad Europea, habló y dijo que saben que esta conducta, el uso de Walkman, obviamente puede generar y puede ser riesgosa, llevando incluso a obtener o generar trauma acústico. De ahí que asumieron que hay que preocuparse. ¿Y por qué lo asumieron en esto? Porque toda la población trabajadora expuesta a ruido, todos los países tienen una legislación que los protege. Por ende, les manejan los niveles de ruido en su lugar de trabajo, el nivel de exposición, el tipo de protectores. Pero ya cuando hablamos de reproductores de música personal, todas estas cosas donde la ley puede ejercer alguna presión, ya no podemos porque es, en cierto modo, a nivel personal, ya no tiene que ver un tema aquí laboral. Eso genera un cambio importante del contexto de la exposición a ruido, por ende, cambia la forma de ver lo que es el trauma acústico. Entonces, dentro de esta exposición a ruido, ¿qué efectos voy a ver? Hay muchos, pero el primero y primordial que uno ve es un deterioro transitorio del umbral, que para muchos se define como DTU, ¿ya? Deterioro transitorio del umbral, que generalmente se recupera entre 1 y 2 días. Es una baja de audición que va entre 5 a 15 decibeles, incluso un poco más en algunas frecuencias más agudas, pero que tiende a recuperarse entre los primeros 2 a 3 días, ¿ya? Luego de ello, si yo me mantengo expuesto a digamos, a esta fuente sonora que me está generando este daño y es constante, voy a terminar teniendo un daño auditivo permanente, ¿ya? Finalmente, otra cosa importante es la aparición del tinnitus, ¿ya? Y el tinnitus va muy asociado al DTU. Generalmente, si desaparece el tinnitus, el DTU tiende también a desaparecer. Por ende, en cierto modo, mientras más joven soy, ¿ya? Menos tiempo me dura el tinnitus. Y aquí a modo personal, yo ahora voy a alguna discoteca o algo así, aunque no lo crean, voy, ¿ya? Mi sonido del tinnitus demora 2 a 3 días en desaparecer. Cuando era joven, obviamente, como siempre uno dice por ahí, que la juventud, me gustaría vivir siempre joven, como es volver a los 17, como era la canción que había puesto antes, desaparece en un día, día y medio. Obviamente depende de otros factores, como la exposición y todo lo demás. Junto con ello, como les decía, puede generar un efecto de sensación de oído tapado, ¿ya? Finalmente una sensación molesta al estar en silencio, claro, porque me empiezo a autooír, escucho mi zumbido y eso generalmente me puede generar algún tipo de problema. Incluso en muchos pacientes que para evitar esta sensación de estar como sonido en silencio, que le llaman ellos, ¿ya? Siempre se colocan al lado de una fuente sonora. Y todo esto, obviamente, la presencia de tinnitus, principalmente esta sensación molesta, puede generar algunos trastornos ansiosos depresivos. Obviamente el estrés va asociado y cefalea. Obviamente hay muchos más, pero son los que son más comunes a los que nosotros podemos enfrentarnos. Ahora,
Cuando hablamos entonces de tener una exposición a ruido, que esta exposición puede generar daño, y obviamente con los tipos de mediciones que tenemos que hablar también de cuál es el riesgo y de qué depende este daño auditivo. ¿Ya? Y depende de varios factores. Primero, la intensidad de la música. Obviamente, mientras más intenso, más daño me va a generar. Eso lo tenemos claro y eso es patognomónico para todo lo que nosotros hacemos. Otro riesgo de daño es, obviamente, estar cerca de la fuente de parlante, la fuente musical, digamos. Es decir, yo ya tengo 3 o 4 pacientes que después de ir a matrimonios, porque estaban al lado de la fuente sonora, llegaron con tinnitus y con baja audición. Obviamente, ¿cuánto tiempo duró esta exposición a música intensa? Tenemos mucho más claro que el que trabaja siendo DJ, lo más probable que esto lo tiene elevado exponencialmente comparado con gente que va solo una noche. Finalmente, también es importante recordar, y es muy bueno preguntarlo en el caso para poder hacer luego en algún tipo de sugerencia, medir o preguntar por la historia familiar de pérdida auditiva. ¿Ya? Y hay una cosa que para mí es bastante importante, que cuando era más pequeño en lo que hago ahora, era medir la susceptibilidad al nivel de ruido. Hay algunas pruebas que en realidad son bastante odiosas, consistía en colocarle un tono, medirlo y todo lo demás, pero hay sujetos que son más susceptibles obviamente al ruido que otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de este trauma, porque vamos a ponerle nombre ahora, vamos a hablar del trauma acústico recreacional para dividirlo del trauma acústico laboral, ¿ya? Nosotros tenemos que pensar en cuáles son las causas, ¿listo? O ya, ya las vimos que las podemos, las nombramos antes, pero en cierto modo también tenemos que considerar cuáles son los elementos que hacen que este trauma acústico recreacional pueda ser importante. Y de ahí tenemos el emisor, ¿ya? Que va a ser el equipo. Nosotros también lo definimos en el tipo de música, porque muchas veces no tenemos claro que si hay una música que sea más dañina que otra. Es decir, hay gente bueno, vamos a hablarlo más adelante en cuanto al tipo de música, pero la música podría ser un factor que también pudiese afectar y obviamente asociarse al trauma acústico. Y finalmente, el receptor o parlante o fono, como lo vamos a llamar yo, o por lo menos en la presentación actual. ¿Listo? Entonces, estos 3 elementos para mí significaría que pudiesen ser y pudiesen generar el tema del trauma acústico recreacional. Ahora, hay un cuarto elemento que la mayoría de los autores no considera, si lo nombra, ¿ya? Y para mí es muy importante en el ambiente donde lo desarrollamos, ¿ya? Y estoy hablando aquí ya saliendo un poco de las discotecas, sino que voy a hablar solamente a los elementos de reproducción musical, ¿ya? Que es el ambiente donde se desarrolla, ¿ya? Lo vamos a explicar más adelante, pero quiero que lo tengan en consideración porque de verdad es súper importante. Ahora, cuando yo hablo de los elementos, digamos como los emisores, ya que son los equipos, estos como ustedes ven es el iPod, tenemos un MP3 y un equipo móvil. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque los trabajos que hicimos a partir del año como 2008-2009 en adelante consideraban estos elementos, que fueron los que nosotros consideramos como emisores. Existe una gran variedad, generalmente durante mucho tiempo los MP3 fueron los que la llevaron, como decimos acá en Chile, sobre los iPod, ¿ya? Pero actualmente los teléfonos móviles obviamente están dejando a estos 2 elementos detrás, ¿ya? Y es por un asunto de accesibilidad. El avance tecnológico ha hecho que podamos tener más acceso a teléfonos y en ese sentido teléfonos de no baja calidad sonora, eso es importante. Entonces, al tener esta variedad, obviamente tratar como de aunarlo y de juntarlos en un tipo digamos, de medición es bastante complicado, ¿ya? Y otra cosa que el emisor también tiene es el formato que utiliza para poder dar a conocer la música. Sí, hay 2 principales, uno es el AAC, que es el que ocupa el iPod o los MP4 actualmente, que la ventaja que tiene el ACC, que hace una compresión de sonido, ¿ya? Que no es tan canalla como el MP3. El MP3, por decirlo de cierta forma, corta bastante frecuencia, nos hace o trata de beneficiar las frecuencias del habla asociadas a eso. Obviamente genera un poco de corte bajo y corte también agudo. Por ende, el MP3 sería de menos calidad sonora, por decirlo así. Por ende, el AAC, que es el que también actualmente los teléfonos lo tienen incorporado, tendería a tener este mejor efecto psicoacústico. Por ende, sería más agradable al oído el AAC, ¿ya? Que el MP3. En realidad así lo es, ¿ya? Así lo es. Es decir, por eso cuando uno escucha un iPhone y lo escucha con, digamos, con otro teléfono de Android, bueno, actualmente ya no pasa mucho porque ocupan la misma tecnología, pero antes era bastante distinto escuchar un iPod y obviamente escuchar un MP3.
El segundo factor que hablamos es la música, ¿ya? Obviamente yo tendría que considerar que obviamente lo más probable es que la música en sí también pudiese generar algún tipo de daño. ¿Por qué? Porque si yo quiero escuchar música, música que a mí me gusta, y esto normalmente lo hacemos todo, es subirle el volumen a todo lo que dé, ¿ya? Para poder disfrutarla a fondo. Eso es lo que nosotros queremos finalmente, ¿ya? Y obviamente haría la música, ¿ya? O sería como un factor que obviamente aumentaría lo que es el impacto tanto del equipo y el fono utilizado, ¿ya? Eso es como les digo, como lo que nosotros tratamos de tomar para poder hablar y poder medir esto. Y dentro de los fonos, bueno, hay varios tipos, ¿ya? Obviamente cada uno tiene su ventaja por sobre el otro. La mayoría de los teléfonos actualmente vienen con este tipo de fono, ¿ya? Con el fono intracarnal, ¿ya? Que está dentro de la oreja, no dentro del oído, ¿ya? Por ende hace que esto también sea más accesible. Actualmente acá en Chile comprar uno de estos fonos cuesta $1, ¿ya? $1, $2, a lo más. Entonces, en ese contexto son súper baratos de adquirir, por ende uno los puede comprar en cualquier lado. Obviamente los fonos supraurales ya son mucho más caros y ahora vienen con un montón de otros elementos, incluso estos también vienen con elementos de eliminación de ruido y todo lo demás, pero nos vamos a guiar con los de antiguos. Ahora, los intraauriculares, ya, en cierto modo, pensándolo, como van a estar más cerca, tienen la posibilidad de generar una salida más cercana al tímpano, eso pudiese ser más alto, ¿ya? Tenemos los intercanales, obviamente, y los subauriculares. Los subauriculares, la ventaja, y esto de verdad es así, ya tienen un mayor efecto de atenuación. Lo vamos a ver dentro del desarrollo de la presentación, pero tienen mayor atenuación, por ende, lo que hacen es reducir el nivel de entrada de ruido externo, por ende, vamos a tener una mejor relación señal-ruido, que es lo mismo señal-ruido para lo que es audífono, para lo que es ganancia en el potencial evocado, ¿ya? Y en las pruebas de ruido, por ende, al tener este fono supraural que me cubra la oreja completa, me aísla más del medio externo, ¿ya? Por ende voy a escuchar mejor con una menor presión sonora, menos volumen finalmente. Entonces, ¿ya? Lo que sí se asume, y muchos trabajos lo describían, que lo más probable era que el receptor es el responsable mayor del daño auditivo, por ende lo que es el equipo y lo que es la música no serían tanto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque obviamente yo soy el que defino cuál es la intensidad que me gusta oír la música. Dentro de ese contexto, obviamente, si a mí me gusta escuchar música fuerte, no me va a importar el fono que ocupe, sino que voy a escuchar música fuerte sí o sí. Hablando un poco y haciendo como un estudio como marco teórico dentro de esta cosa, ya el 2005 Fausti ya habló y describió que el 15% de los egresados de un college en Estados Unidos tenían, imagínense, el 15%, una hipoacusia sensorio-neural igual o mayor a lo de sus papás. Por ende, si asumo el college, son 18 años, los papás pueden tener entre 40 y 45 años, ¿ya? Y el único factor de riesgo asociado que tenían era solamente el uso de reproductores de música personal. Vogel habló que el 90% de adolescentes ya ocuparían los reproductores de música personales. Muchos de ellos, un cuarto de ellos, está ocupándolo más de 3 horas y más de casi el 50%, digámoslo así, ocupa en un volumen elevado. Eso quiere decir que sobre el 75% de la barra de volumen, hasta un nivel máximo. Entonces, estamos hablando de volúmenes que son súper intensos. Y un reporte de la Comunidad Europea habla que el 5 a 10% de estos usuarios podrían tener, obviamente, un riesgo de tener un daño permanente en el umbral de audición, por ende, obviamente, generar un trauma acústico recreacional. Dos trabajos chilenos que son bastante antiguos, pero a mí siempre me gusta marcarlo porque para mí fueron los que generan como el punto de inflexión de comenzar a estudiarlo. El doctor Mercado, el año 93, habló que el 6%, 93 ya, ocupaba 40 horas semanales los reproductores de música personal. Y él vio que era un 27%, un volumen alto. Ahora, estoy hablando de años, muchos años antes del año 2008-2009, cuando aparecieron esto. Entonces, pasar de un 27 a un 48 es bastante rápido en tiempo etario. Y el doctor Joffre, que fue un trabajo en el cual yo participé, vio que los jóvenes en promedio ocupaban diariamente casi 2 horas de los reproductores de música personal. Ahora, esto obviamente nos lleva a pensar
lo que vamos a hacer con esto, con toda esta información que tenemos tanto del ruido. Lo que nosotros tratamos de hacer con todos los trabajos es tratar de buscar el perfil del usuario, ¿ya? ¿Para qué? Para poder, obviamente, determinar cuáles de ellos están en una situación de riesgo para poder padecer de una pérdida auditiva. Y obviamente tratar de determinar cuáles son los factores que influían, porque obviamente asumimos que la intensidad era el factor más dañino. Y finalmente tratar de elaborar, que eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, y me interesaría que lo viésemos al final, recomendaciones sobre el uso seguro de estos elementos, ¿ya? Porque obviamente todos los ocupamos. Hicimos varias cosas, ¿ya? Voy a tratar como de juntar todo lo que hicimos, ¿ya? Fueron varios estudios transversales, utilizamos encuestas, de esa encuesta le pedimos a los pacientes de forma voluntaria, obviamente en consulta donde trabajábamos, se lo pidió también a estudiantes de la universidad y también hicimos una encuesta online, ¿ya? Junto con ello también hicimos medición objetiva. La medición objetiva la hicimos a través de un sonómetro, la medición objetiva la hicimos a través de REM, que ahí les voy a explicar cómo lo hicimos un poquitito, ¿ya? Y obviamente pues, sacamos a todos los pacientes que pudiesen tener alguna patología auditiva conocida y diagnosticada. La idea no era que intervinieran en esto. Esto es un poco la encuesta para que ustedes la vean, era bastante simple, le preguntábamos qué tipo de reproductor ocupaba, qué tipo de fono, qué tipo de música escucha de forma habitual, ¿ya? Qué días de la semana y más o menos que nos dieran en tiempo, horario, ¿ya? Y qué cosas hacía mientras escuchaba música, porque muchas veces no se asocia a estar solo, es decir, normalmente yo puedo estar escuchando música, pero me gusta escuchar música cuando salgo a caminar, cuando salgo a correr, cuando voy al gimnasio, entonces eso también era importante y lo que nosotros también vimos es qué nivel escuchaban, obviamente, la música. ¿Ya? Que nos trataran de marcar, obviamente dependiendo de la situación o la actividad que ellos desarrollaran. Dentro de las mediciones objetivas ocupamos lo que es el sonómetro, ya no hubo ningún problema, ocupamos el sonómetro, como ya les dije, con DBA. Y lo que podíamos hacer con el REM, sobre todo para medir lo que es atenuación, ocupábamos el REM para eso, para medir la atenuación que generaban los fonos, ya, y obviamente medir el nivel de presión sonora que pudiésemos obtener con el elemento de reproductor de música, ya. Por ende, no es tan difícil de hacer. Si a alguien se interesa, lo podemos conversar y es muy fácil. Tenemos que hablar, eso sí, y esto es una cosa súper importante, de las dosis de ruido. Esta es la dosis de ruido, por favor, chilena. Lo más probable es que en sus países también varíen. Yo he visto que en algunos son distintas, no son iguales para todos. Pero lo que me interesa es que entiendan que si yo tengo una presión sonora de 85 decibeles, mi tiempo para tener una dosis de ruido es de 8 horas. Pero si yo subo 3 decibeles, mi tiempo se va a ir reduciendo. Eso quiere decir que si yo estoy escuchando o trabajo en un lugar, porque esto está hecho para los trabajadores, donde el nivel de ruido es de 106 decibeles, sin protección, yo solamente puedo trabajar 3,75 minutos. Esto es importante recordarlo porque más adelante de verdad se nos va a caer la cara. Entonces, esta es la posición máxima recomendable por un individuo para que no tenga, ¿ya? O no pueda generarse un trauma acústico ocupacional. Entonces, asumimos lo mismo para el trauma acústico recreacional. Entonces, ¿cómo medimos la intensidad de presión sonora? A través del sonómetro y a través de la medición de do real. Obviamente también utilizamos los datos que nos aportaban frente a los gustos musicales asociándolo con esta encuesta y finalmente combinamos diferentes tipos de emisores y receptores. Ocupamos reggaetón y lo medíamos con el iPhone y lo veíamos con los fonos intracanales, lo cambiamos a los fonos auriculares y así hicimos un juego gigante en este sentido, ¿ya? Ahora, todo esto se juntó en todos estos estudios que están, yo los tengo, si los necesitan, ya los tengo accesibles, ¿ya? Partiendo aproximadamente del año 2009, después seguimos al 2011, ¿ya? Después pasamos, obviamente, a otro del año 2009, que lo asumimos como una conducta de riesgo emergente, y finalmente terminamos publicando esto en el Laryngoscope, que es uno de los grandes orgullos que tengo en mi vida, ¿ya? eh, a través, digamos, de este trabajo como tal, que está y lo pueden obtener online, no hay ningún problema. Entonces, cuando hablamos de tipo de música escuchado, ya, esta es la primera, aquí voy a mostrarle un montón de cuadros, ya, porque no quise como hablar mucho más. Vemos que la intensidad promedio, miren que esto me interesa, intensidad promedio del cada tipo musical es el reggaetón y el hip hop son tremendamente altos, ¿ya? La música clásica, que para nosotros también fue como una off, porque tan bajo, y esto es importante recordarlo, lo vamos a ver más adelante, pero la música clásica tiene algunas cosas que hacen que la intensidad promedio no sea tan alta. El reggaetón, el hip hop, tienden a tener sonidos que sus bases son muy altas, son bases muy graves, por ende se mantiene como pum, 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 y ese pum, 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 ¿ya? Tiende a hacer que la intensidad máxima sea muy alta.
¿Ya? Obviamente, lo que me interesa del cuadro es obviamente las intensidades y en la muestra, obviamente lo que otro me gusta ver es que obviamente el 59% escuchaba pop anglo, siendo Chile. Ahora, yo lo marco bastante, los chilenos tendemos, sobre todo de la época que estudiamos, a escuchar mucho pop anglo. Yo creo que lo más probable es que si ustedes lo hicieran en, digamos, en México, tomando como población mexicana, lo más probable es que lo que ustedes llaman música pop latina va a ser mucho más alta que nosotros, el pop español o pop mexicano, que yo encuentro y me llamó mucho la atención una vez que estuve allá, el nivel como escuchaban. Ahora, en cuanto a los reproductores y fonos, en ese tiempo, que este es el trabajo del 2009, casi se dividían en un tercio cada uno de ellos, ¿ya? No había como una preferencia. Actualmente esto es más alto, ¿ya? Esto se los aseguro que es mucho más alto. No lo tengo los datos porque obviamente este trabajo debió ser revisado, debiésemos revisarlo a partir del año pasado, pero yo, siendo franco, me he lanzado a la flojera, ¿ya? Pero dentro de los tipos de fono, el fono más utilizado era el fono intraauricular, que es el fono que actualmente viene por defecto en los equipos celulares, ¿ya? Y muchos de estos equipos también los traen y, como les digo, son los más fáciles de acceder, son los más fáciles de comprar. Ahora, esto es importante y aquí vamos a empezar a ver algunas cosas. ¿Cuál es la intensidad elegida, ya, por el usuario en los diferentes contextos que estaban, ya? Yo aquí me interesa que vean que en el lugar donde el paciente, voy a hablar de paciente, se mueve, que es el bus y el metro es el subterráneo, el subway, como llamarían los americanos, ¿ya? Tienden a ocuparlo en un volumen bastante alto, ¿ya? En promedio es el 72 y la línea negra es la desviación estándar, por ende hay un porcentaje, ¿ya? Que sobrepasa lo que se recomienda, que la OMS dice que no pase entre el 60 y 70%. Yo lo pongo como límite bajo el 60, porque en realidad es bastante intenso, ¿ya? Que no sobrepase ese nivel el volumen de máximo que tú deberías ocupar en el equipo. Pero si ustedes logran ver el gráfico aún más, actividades como deporte, que actualmente está muy de moda ir a los gimnasios tienden a tener un nivel de ruido tremendamente alto, ¿ya? Está también sobrepasado. Y esto me interesa que vean la desviación estándar de los tres elementos, tanto del bus como el metropolitano y el deporte, ¿ya? Llegan a niveles muy, muy altos. Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿ya? De la, digamos, de la presión sonora a la que se va a exponer los encuestados, ¿ya? Lo que nosotros vimos en el trabajo, ¿ya? Que generalmente ellos tienden a estar bajo un nivel de presión sonora de nuevo en situaciones donde el ruido es muy alto. Pero, les vuelvo a repetir, y lo que vimos, que más o menos el 16% tiende a tener niveles de intensidad sobre 94 dBA. Eso es tremendamente fuerte. Y si yo pienso que el traslado en una ciudad como en Santiago, que de un punto a otro por lo menos me lleva una hora, estoy una hora con ese nivel de ruido en mis oídos. ¿Ya? Por ende, ya tenemos un porcentaje bastante alto de población que se está exponiendo, digamos, a un nivel de presión sonora intensa. Entonces, nosotros hicimos obviamente muchos cálculos, ¿cuál es la proporción de la muestra que está en riesgo, asumiendo todo esto, lo que es la dosis, lo que es, digamos, el tiempo de exposición? Y un 12% sacando algunos valores asociados, porque obviamente todo nos achicó ese 15%, ¿ya? Un 12% de la población que fue objeto de nuestro estudio, ¿ya? Está bajo un riesgo de trauma acústico, ¿ya? Incluso hay un 1%, un 3%, ¿ya? Que está teniendo más de 5 dosis al día, diarias, es decir, esos pacientes, lo más probable es que ya en este tiempo, pensándolo así, ya están frente a un trauma acústico importante. Entonces, ¿cuáles son los factores? Porque los tratamos de estudiar. De esta gráfica es bien grande, pero me dice en cierto modo cuál es la significancia con el factor y finalmente la correlación que tiene. Los más relacionados son el volumen del uso, obviamente, y el tiempo. ¿Listo? Pero ahí vienen varias cosas que hay que analizar, porque uno diría, chuta, entonces los fonos, me estamos hablando de los fonos. Bueno, los fonos, si yo no analizo como los tres unidos,
¿ya? Me da que no es una correlación muy fuerte, por ende el fono no tendría que ser tan importante. Pero si ocupo o separo los fonos supraauriculares de los otros, sí tiende a ser un valor de correlación más alto, por ende tiende a pasar de moderada, incluso en algunos un poco más significativa, ¿ya? De ahí que tenemos factores ya que podemos determinar o aislar un poco, que es el volumen y el tiempo de uso. Por ende, todo lo demás, que lo que es sexo, digamos la edad, el tipo de reproductor, no tendría ni incidencia. Y el fono, como les digo, teniendo esa salvedad. Me interesa que lean esto. La recomendación de la OMS pide que obviamente no pasemos del 60% de la capacidad del sonido. Y esto es lo que nosotros hicimos, fue medir a nivel de barrita por cada uno de los elementos ya que ocupamos, el iPod, el teléfono celular y el MP3, y cuál era el nivel de salida máximo. Si ustedes logran ver, no hay una diferencia muy significativa, ¿ya? El iPod a niveles más bajos, digamos, de volumen, obviamente tiene una dispersión, pero que no genera una diferencia significativa, ¿ya? Esto para que vean que los tres, en cierto modo, cumplen con los mismos requisitos de amplificación, y ahí podríamos sacar el elemento, digamos, emisor como factor importante. Entonces, aquí es donde la OMS a nosotros nos va a marcar. Ahora, en cuanto al tipo de fono, vemos que hay diferencias importantes. Obviamente, el que está dentro del oído, ¿ya? Tiende a tener, ¿ya? Mayor salida a volúmenes más bajos, ¿listo? Y esto es, ¿por qué? Porque obviamente estoy más cerca de la oreja, estoy más cerca del tímpano, ¿ya? Por ende, el supraoral estoy más alejado. Uno pensaría, pucha, voy a tener que subirlo. No, más alto voy a tener que subirle el volumen al supraoral porque estoy más alejado del oído. No, ¿por qué? Porque el hecho de que el supraoral elimine ruido externo hace que obviamente mi nivel de confort o de control de volumen no necesite ser tan intenso para liberar un nivel de presión sonora no tan alto en ese sentido. Y junto con ello, ¿ya? Recuerden que el tamaño del parlante en el supraural es mucho más grande que en el pequeño. Por ende, este tiene que hacer mucho más esfuerzo, por decirlo de cierta forma. ¿Listo? De aquí volvemos al 60%, que ahí es lo recomendado. Por ende, si llego a 60, ¿listo? El que esté dentro de la orejita llega justo a los 80, 82 decibeles. Entonces, lo que quisimos medir también es ver la atenuación de cada uno, pero es de ruido, disculpen, ¿ya? De acuerdo al tipo de fono. Y obviamente vemos que el fono, ¿ya? Supraural tiene una mejor atenuación que cualquiera de los otros dos elementos a distintos niveles de intensidad. Es decir, es mucho más confortable auditivamente, mejorando esta relación, quitando el ruido externo, ocupar los fonos supraurales. Ahora, es también importante recalcar que económicamente el supraural es mucho más caro que los otros. Es decir, si uno cuesta $2 o $1, ¿ya? Los supraurales pueden llegar a costar valores de unos 100, $200. Yo conozco por lo menos, hay uno que me gusta mucho, que de una marca Sennheiser, que es anulador de ruido, que vale como $200 aproximadamente, ¿ya? Pero la idea es que entiendan que en cierto modo sí tiene que ver con el fono. Y aquí hay algo que me pidieron principalmente que lo explique, el estilo de música preferido, ¿ya? El grupo que tendía a escuchar música más alta son los que escuchaban música electrónica, heavy metal, reggaeton y hip hop. Y vean los valores máximos que logran, ¿ya? Son valores bastante altos, ¿listo? Ahora, pensemos que esto es la media de nivel de presión sonora de esta música. Por ende, si yo me lo coloco y le tengo que subir volumen, esto se me va a pegar acá arriba, ¿ya? Incluso voy a contarle algo, que cuando medimos eso, había niveles de ciertos temas de reggaetón. No me acuerdo si era el de Daddy Yankee, La Gasolina, si es que mal no recuerdo, que podíamos llegar a niveles como de 119 a 124 decibeles SPL en cierto volumen y ocupando ciertos elementos. Y si se dan cuenta, ¿ya? La música clásica tiende a tener mucho menos bajo, y uno diría, pero la música clásica tiene mucho sonido, hay muchos elementos. Sí, pero la ventaja de la música clásica sobre el resto, que no tiene una base constante. La música clásica tiende a tener muchos picos, mucho tararararururu, tararararururu, y eso hace que no tengas un nivel tan intenso constante. Por ende, la música clásica de verdad es una de las menos dañinas, ¿ya? Y junto con lo que a mí me caigo dentro de lo que me gusta, el rock clásico. Así que dentro de ese concepto puedo decir que no estoy tan expuesto a estos niveles de ruido intenso. Ahora, cuando hablamos de preferencia en función de la intensidad del sonido de fondo, si lo que hicimos aquí, le pusimos ruido de fondo a distintos volúmenes, ¿ya? Y le pedimos al paciente que dijera, mira, voy a ocupar el fono, vas a ocupar el iPod, vas a ocupar el MP3 y tu celular.
Trata de colocarlo en un volumen que sea confortable. Cada uno de estos cuadros que ustedes ven aquí representa el 50% y obviamente esta es la desviación estándar que encontramos. Pero ya con esto obviamente me muestra que el iPod no necesita niveles tan altos comparado con los otros, pero aún así, ya cuando hay un ruido de 70 o 75 decibeles, ya con el MP3 y los teléfonos, ya comienzo a pasar sobre los niveles referidos de no sobrepasarlo en intensidad. Si le estoy hablando de 85 por 8 horas, por ende, si llego a estos niveles, ya no debería ocuparlos por una hora. Aquí vemos que obviamente el ruido de fondo importa mucho en el nivel de presión sonora que yo voy a escuchar. Dentro del nivel de relación, obviamente, presión sonora frente al ruido de fondo, y aquí lo ocupamos con fono, el anterior era con los elementos, aquí estamos hablando ahora de los fonos. Obviamente, si hay mucho ruido de fondo, que estos son los niveles que se logran en los trenes subterráneos, ¿eh? Y los que se logran dentro de un colectivo, no me acuerdo cómo le llaman en México, pero de un bus ya de transporte, estos son los que se pueden lograr. Por ende, ya tengo que ver que obviamente si ocupo los que están dentro del oído y no los supraurales, voy a estar pasando los niveles ya de 94 decibeles, donde ya no debería ocuparlo por más de una hora. Eso es súper importante considerarlo. Eso quiere decir que en este contexto, por aquí yo, y no es por hacerle propaganda, ¿ya? Es mejor tener un iPod en ese tiempo, ¿ya? Y obviamente fonos supraurales. Entonces, no los quise aburrir más, ¿ya? Entonces, como les decía, hay reportes de salida de reproductores de música personal mayores a 125 decibeles, que eso no debería tenerlo ni casi un minuto, nada, de unos 30 segundos. En el ambiente silente vimos que no había problema. Generalmente el paciente tenía a tener, obviamente, si llegaba con un nivel, siempre era más confortable. En ese sentido, si el ambiente estaba tranquilo, los niveles de escucha que prefería el paciente eran bastante bajos, ¿ya? Y más del 80% menos de 85, por ende importa mucho el nivel de ruido ambiente. Obviamente, no podemos hablar de todas las situaciones y de todo lo cotidiano, porque muchos pacientes ocupaban los fonos, sobre todo cuando se desplazaban, porque no querían escuchar el ruido de afuera, iban como, no querían conversar con nadie, y obviamente era un tiempo como para disfrutar, que así lo consideran mucho, el viaje de un lado para el otro, cosa que yo no encuentro y no entiendo cómo puede ser, pero hay muchos que lo consideran así. Obviamente hay un mayor riesgo en el caso de que haya un ambiente ruidoso, por lógica, ¿ya? Y por lo que vimos, tengo que aumentar el volumen, ¿ya? Y como les decía, el reproductor, ¿ya? Y el formato no es el problema, sino que tiene que ver necesariamente con, obviamente, la intensidad a la cual tengo que escuchar, y eso tiene mucha relación con la parte ambiental. Por ende, les vuelvo a repetir, los fonos supraumbrales tienden a tener una mejor relación señal-ruido. Ahora, tenemos que tener claro que obviamente el nivel de volumen adecuado que nosotros debemos dar ya va a ser relacionado con lo que escucha de afuera. Por ende, cuando yo hablo de un volumen adecuado, ese volumen adecuado ya está determinado por la OMS, que no debiese pasar el 60%, pero vuelvo a decirle, depende de la situación de ruido en que esté. Por ende, si estoy en una situación de ruido constante, si estoy ocupando una hora aproximadamente mi reproductor de música personal en una intensidad sobre 90, lo más probable es que se me va a generar ya un daño permanente en 5 días. Después ya no tengo forma de volver. Y es lo que está pasando. Es decir, hay mucha población actualmente que está expuesta a eso y constantemente uno lo ve. Es decir, a mí me están llegando pacientes hipoacúsicos, ¿ya? Con pacientes de 30 años, 35 años, con hipoacusias que partían a los 45, 50 cuando yo comentaba como evaluando esto. Entonces, en ese sentido, esto ya partió, esto ya está, y lo más probable es que nosotros vamos a tener que ir evaluando a estos pacientes. Obviamente, el daño por el tiempo de uso, ¿ya? Vuelvo a repetirlo, lo ideal es tener un fono que te aísle, ¿ya? Y principalmente considerar los elementos de ruido externo. De ahí que actualmente estos fonos que me limiten o que me cancelen el ruido al cual donde yo estoy, que son espectaculares, es decir, en avión yo probé unos fonos con eliminación de ruido y de verdad eliminan todo el ruido y uno puede hasta dormir sin ningún problema, solo manteniendo esto. El problema es que los fonos con cancelación de ruido, con el NFC 3, que es el actualmente, no tienden a ser muy baratos. Hay los NFC 2 que actualmente son un poco más accesibles, pero tienen ciertas limitaciones que son mejores que no tenerlo, pero lo ideal sería ocupar en los NFC 3, que lamentablemente todavía ocupan mucha batería. Y la música, como les decía, depende de las piezas específicas. Entonces, siéndole franco, el reggaetón es malo por la intensidad y es mala por la letra. Por ende, por lógica, uno no debería escuchar reggaetón.
bueno, si quieren bailar o están en un, como dicen ahí, pasando un gran momento, bailenlo, pero les vuelvo a repetir, aléjense de los lugares. Entonces, lo ideal es que, como recomendación nuestra del trabajo, lo ideal es tratar de tener el volumen lo más bajo confortable, pero que no sobrepase el 50%. La OMS lo subió un poquitito, pero porque la OMS asume, digamos, el ruido de fondo, ¿ya? Tratar de tener esta buena atenuación con los fonos y cancelar el ruido, y obviamente el tiempo límite va a depender de la intensidad de lo que esté escuchando. Eso es súper súper lógico. Es decir, si yo estoy en mi pieza, estoy escuchando música solo en la pieza sin nadie, lo más probable es que puedo estar todo el día porque no voy a pasar estos 85 decibeles, o si los paso va a ser menos de 8 horas que estar con los fonos. ¿Ya? Entonces, todo esto obviamente tenemos que considerarlo, de ahí que yo les decía que el ambiente para mí es súper importante. ¿Qué es lo que está pasando en los escenarios públicos? Como les decía, en los gimnasios tienen que tener el sonido tremendamente fuerte. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Que el espacio es abierto, por ende, el sonido, si tenemos buena aislación, digamos, de reverberancia y eso, no va a tener tanto daño, pero lamentablemente no es así. Y acuérdense que en cierto modo yo lo que voy a hacer es ocupar fonos para aislarme también de ese sonido, por ende si quiero escuchar lo mío lo voy a subir más, de ahí viene como esa parte negativa. Y una cosa importante es colocar aviso de los niveles de ruido. Eso yo lo he visto en algunas partes. En Argentina las discotecas actualmente tienen, que el ruido al que están expuestos es bastante intenso. Los celulares, ya, si uno empieza a subir mucho el volumen, te dicen, oye, si subes este volumen, ya, por un tiempo largo, te vas a dañar la audición. Eso es una de las cosas que encuentro que ha sido bastante útil y en cierto modo puede ayudar por lo menos a tener conciencia, a decir, ya, aquí yo asumo el resto, y ese es el gran problema que tenemos. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar de esto, esto es los trabajos que yo les di, pero ¿qué hacemos cuando me llega un paciente finalmente con un trauma acústico, un chico en el sentido recreacional? Porque es lo primero que van a aparecer. Nosotros tenemos cuatro elementos que son súper importantes. Primero, que es lo más común, es la audiometría y la impedanciometría. Pero de la audiometría tenemos que tener claro que lo más probable, debiésemos también tener la posibilidad de medir interoctavas, ¿ya? Hay muchos lugares que no miden 3000, hay muchos lugares que no miden 6000, ¿ya? Deberíamos considerarlo porque recuerden que es la zona donde se produce ya el daño por exposición a ruido. Por ende, deberíamos tratar de medirla. Otro elemento importante que si bien no se asocia necesariamente al área donde a uno siempre le han descrito la pérdida auditiva, son las altas frecuencias. Es decir, la alta frecuencia es más sensible ¿ya? que las frecuencias que escuchamos normalmente o las que medimos en la audiometría. Por ende, la alta frecuencia ¿ya? me puede entregar mucha información que la audiometría tonal no tengo. Obviamente hacer una tinitometría, medir cómo está el tinnitus de este paciente, si bien muchas veces bilateral es un poco más difícil, pero se puede. Y otra cosa que es súper importante y que la mayoría de los autores no considera, es normalizar la audiometría por edad. La mayoría de las normalizaciones de audición están hechas a partir de los 18 años hacia arriba, pero no hay normalizaciones antes. Y eso es súper importante considerarlo, ¿ya? Yo no la tengo hecha, tengo que ser voy a ser súper correcto en eso, no la tengo hecha, pero debiésemos hacerla, porque lo más probable que vamos a encontrar que dentro de audición normal para un niño de 15 o 16 años, en realidad ya está teniendo un tipo de pérdida auditiva, ¿ya? Finalmente, las emisiones otoacústicas, que obviamente generan y pueden medirse, ¿ya? Acuérdense, generadas por las células ciliadas externas principalmente, pero pueden medir si el paciente tiene o no una lesión, incluso antes que la audiometría tonal. Por ende, considerar hacer emisiones otoacústicas desde el punto de vista diagnóstico, ¿ya? Son mucho más útiles muchas veces que la audiometría, porque me he pasado que tengo pacientes con audiometría tonal normal, pero en las emisiones otoacústicas es donde se ve el daño y se manifiesta primero. Por ende, las emisiones son más sensibles a cualquier noxa otológica. Entonces, dentro de ese contexto, por favor, manténgalas siempre en consideración. Entonces, para ir terminando ya, ¿qué soluciones le puedo dar a esto yo? ¿Ya? Obviamente, disminuir el volumen, lógico, ¿ya? Pero generalmente cuando uno lo dice que hace el resto, les da lo mismo. Lo que sí sería bueno recomendar es que, porfa, toma descansos regulares, trata de estar en lugares donde no va a haber mucho ruido, trata de alejarte obviamente del origen del sonido, usar estos fonos, como les decía, de cancelación de ruido. En el caso de niños pequeños, sobre todo si van a conciertos, porque me ha pasado que he visto papás que van con los niños a conciertos, ocupen protectores auditivos para el niño, ¿listo? Existen protectores auditivos, se ven muy chistosos los niños cuando están con estos protectores, ¿ya? Y principalmente también en los músicos que ocupen tapones a la medida. Y esto también es muy importante y es una gran ventana para las empresas de audífonos, porque generalmente el hecho de tapones se los pueden hacer, es igual que hacer un molde, en ese contexto no hay ningún problema. Y eso sería, estimados, disculpen que me haya alargado, porque fue mucho más de lo que debería, pero, perdónenme.
¿ya? Trate de no hacerlo, pero... No, 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 no. Hola José, ¿cómo estás? No sé si me veo, no sé si me escucho, Sí, pero, te veo, pero te escucho. yo, Pixelado, yo, yo pero... te había pero- puesto, a ver, nada más ah, confírmeme si me ve y me escucho. ¿Sí? Ok, yo te había puesto una canción maravillosa que juro que no era reggaetón para iniciar tu presentación, gracias a pero Dios, pues porque si no... desafortunadamente se me fue la luz y ahorita me Ujú, tuve que salir a algún lugar perdido ahí de mi casa para poder agarrar señal. ujú. En estos momentos donde yo daría todo el líquido de mis rodillas con tal de tener 5G, te lo juro. Pero bueno, este, José, como siempre, una presentación extraordinaria. Digo, no es para nadie una sorpresa lo a gusto y lo... ¿Sabes? El tema es que se nota mucho lo mucho que te gusta dar No, y compartir lo que sabes. Entonces, gracias. primero que nada, quiero agradecerte mucho. Segundo, disculparme por mi grosería de desconectarme así de la nada, pero pues así sucedió. No Y te preocupes. tercero, mira, yo platicaba ahorita en lo que estaba yo arreglando mis problemas de conectividad con la doctora Evelyn. No, básicamente todas las preguntas que teníamos de momento, tú las ibas resolviendo como de poco a poco y de poco a poco y bueno, pues, como el máster que eres. Algo le hago, algo Me le hago, gustaría hacer, algo le hago. sí, sí, yo sé, algo debes de saber, ¿no? Me gustaría hacer como tres puntualizaciones, adaptándolas un poco acá a México. Eh, en alguna ocasión, nosotros fuimos a un congreso en la ciudad de Monterrey Ujú. y vimos una cosa muy rara que nunca habíamos visto o que francamente yo nunca había visto. Y en ese congreso estábamos, me parece que varios de los que están aquí metidos de nuestro equipo, eh, estábamos en un restaurante y llegó una persona con un sonómetro ¿Ya? Ujú. y no sé si se acuerdan, pero llegó con un sonómetro y empezó a medir el ruido y todo. Y debo de contarte, acá en México eso es extraordinariamente raro. Extraordinariamente raro. Yo no sé, y a lo mejor para ponernos un poco en contexto, si es una práctica común en Chile, si es algo que sí sucede frecuentemente o no, porque acá en México, te lo juro que jamás en la vida nos había tocado ver una cosa así. Es más, para no Ujú. decirte ninguna mentira, el lugar donde yo vivo es un lugar muy silencioso. Y qué bueno que esta presentación fue a las 5 porque a partir de las 6:30 parece que yo estoy en medio de una discoteca con todo y cuarentena. Mm. Entonces, no sé, ¿cómo es en Chile? Ya, a ver, mira, nosotros en realidad el año 2004 se hizo una encuesta nacional de salud y se midieron, ponte de ahí empezaron a aparecer un montón y incluso hay mapeos de Santiago a nivel de ruido, ¿ya? Yo recuerdo que a partir como del año 93, 94, incluso habían semáforos de ruido en algunos lugares, ya que después fueron destruidos, obviamente la gente no cuida ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero sonómetro, finalmente ponte, obviamente el Adrián va lo más probable a decir lo mismo, no son baratos de adquirir, un sonómetro es súper caro de adquirir, ¿ya? Pero hay algunos Ujú. sonómetros que son más accesibles, incluso ponte tú en aplicaciones celulares tienes sonómetro, ¿ya? Son re malas, pero Ujú. son aplicaciones que de cierto modo te pueden ayudar en el sentido, lo mismo, hola Catalina, lo mismo que la app de audiometría, para que la Catalina como que entendamos el mismo concepto, ¿ya? Hola. Pero, ya, pero la idea es que por lo menos te dan una referencia sobre algo, ¿ya? Eso es súper importante, ¿listo? Y Claro. ponte, yo he visto mucha gente que anda con el sonómetro de estas aplicaciones midiéndola constantemente en el día, algunos cuando como que les gusta andarse midiendo ciertas cosas, cómo hablo, cómo suena, cómo, qué volumen y todo lo demás. Pero en cierto modo, actualmente, como te digo, los ingenieros tienen como un mapa y se han hecho algunas cosas para tratar de reducir el ruido en algunas partes. Obviamente no funcionan porque la gente no las cuida finalmente, ¿ya? Y la gente tiene, y te voy a ser súper franco, es decir, la gente no tiene interés en protegerse en la oreja. Se lo protegen cuando ya les falla, cuando ahí dicen, ¿por qué no me cuidé cuando era joven? ¿Ya? Y esto es a todos lados. Entonces, cuando a mí me toca dar clase, los cabros salen todos asustados, ¿ya? Sí, claro. Porque ponte, yo tengo el software, un software generador de sonido y les digo, mire, así escuchan ustedes y así escucha su abuelo cuando está sordo. Y esto es lo que ustedes van a lograr cuando tengan 5 años más. ¿Cachai?
Y me voy directo al que es más carretero, al que es más, ¿cachai? Al que le gusta andar porque ese es como el ejemplo y con ese marcaste a ese y te aseguro que el resto de los compañeros por lo menos unos meses se van a proteger, ¿ya? Pero en ese sentido yo te diría que a nosotros, y yo creo que en todos nos falta mucho, tener esa conciencia, esa educación de lo que es la contaminación acústica. Vemos lo que es, pero cómo protegernos no. Por ende, si tú te diste cuenta, esas soluciones que nosotros damos son soluciones que deberíamos quizás tener pegado en el consultorio cuando un paciente ingresa a tu consulta, ¿cachai? O pegado en cualquier lado, Claro. o que vaya en cualquier libro. Sí, eso es. Pero sí, nosotros tenemos la posibilidad de hacer eso. Y yo te voy a ser más franco, el sonómetro que ocupamos me lo compré yo ese año. ¿Ya? Ahí lo Ok. presté y ya no sé dónde lo tengo, porque me lo... Las típicas cosas, que los prestas, eso es con, ¿cachai? Con elástico y me cortaron el elástico, pero ya lo recuperaré. ¿Ya? Pero en ese contexto, sí, O- sí, existe, existe. ok, me llama mucho la atención porque de hecho era una de las preguntas que teníamos por acá, toda esta ola nueva que hay de los audífonos que traen cancelador de ruido y etcétera, etcétera, que tú pues ya ampliamente nos explicaste cuál es el beneficio de tenerlos. Em, no sé, estamos en un momento en donde, digo, de entrada, en este momento, y que era una de las preguntas que traíamos preparadas, todos estamos conectados, o por lo menos yo estoy Ujú. conectado a unos audífonos, estoy conectado básicamente todo el día a una computadora, estoy expuesto todo el día a una videoconferencia. Eh, no sé, me parece que el panorama de aquí a unos poquitos años va a ser como muy alentador para la industria de la audioprótesis, no tanto para la salud auditiva, pero bueno, creo que es como un Mm. efecto rebote de todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, mira, Eh, eh, dime, dime. no, dale, 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 perdona, 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 dale nomás, disculpa. No, solo para cerrar la idea y continuar con el tema del ruido ambiental, etcétera, etcétera. Doctora Cata, aprovechando que anda usted por acá, eh, yo sé, y creo que alguna vez tuvimos una plática acerca de pues cuál es la regulación en cuanto a ruido allá en Colombia. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué pasa por allá? Ay, esas preguntas. Ay, esas- Mira, creo que tocaste un tema que cuando estábamos hablando, bueno, mandaste el correíto esta mañana de Ujú. las preguntas, me acordé mucho de lo de Monterrey que acabas de tocar. Inclusive ese día me sorprendió mucho porque en Colombia, pues sí está que no se debe tener sonidos intensos, sobre todo en lugares, allá se llama la 51 o lugares así donde está lleno de bares. Pero yo nunca he visto o nunca había visto que llegaran como ese día con un sonómetro a tomar o a hacer la medición. No, creo que hace falta, existe la ley, sí, pero aplicarla poco y nada, sobre todo en la parte Ok. de bares y discotecas, no se, no se cumple, pues tampoco ni la cumplen, ni la aplican, ni la verifican. Entonces, sí es un tema que no está bajo control. Hay solamente un papel, pero de ahí para allá, nada más. Hasta cuando yo me vine, ¿no? Acá, mira, es que creo que hay dos cosas que definen a los latinos y uno es el amor gigantesco por la familia y el segundo es el amor gigantesco por la fiesta. Entonces, son estas cuestiones que a veces se salen de nuestro control y que ya viene dentro de la idiosincrasia de uno. Yo solo les pongo un ejemplo, hablando desde el lado médico, que pues es el que conozco. ¿Cuántas personas, en materia de prevención, o sea, cuántas personas no morirían si hiciéramos caso de las medidas de precaución para enfermedades tan sencillas como la diabetes, la hipertensión y demás? Si a las personas no les preocupa cuidar su alimentación, entonces quiere decir que como reto que tenemos como gremio que nos dedicamos a la salud auditiva, creo que es una parte bien importante la prevención y creo que es algo que mucha gente no hace. De hecho, ahorita me acaba de caer el rayo iluminador, si lo ven aquí, me estoy iluminando en este momento porque los invito, si se dedican ustedes a adaptar audífonos, a hacer cualquier cosa relacionada con la audición, creo que deberíamos de poner nuestro granito de arena para hacer campañas de prevención también, porque a veces nos quedamos con el tema de estoy buscando gente para adaptarle auxiliares auditivos, cuando también tendríamos que buscar de qué manera contribuir para evitar que haya gente que ocupe tantos auxiliares auditivos.
Entonces, José, te quiero hacer una pregunta que nos hacen por acá, que creo que ya está contestada, pero si nos la quieres ampliar. Eh, caray, acá está. Dice, buenas tardes, gracias por la plática. ¿Se recomienda proteger los oídos de los niños contra ambientes ruidosos desde el nacimiento? Sí, debiesen protegerse del nacimiento. Recuerden que los niños, el proceso de, digamos, del sistema eferente coclear no se activa de inmediato. El sistema eferente coclear tienes que tener input de entrada de aferencia que empieza a trabajar digamos, el complejo ligar inferior, no, el colículo inferior, para que comience a activar y la contracción de las células, pero al inicio no está. Entonces, recuerden que hay un proceso de maduración, ese proceso de maduración puede llevar unos 4 o 5 meses y hay que protegerlo. Sí o sí hay que protegerlo, ¿ya? Y obviamente para después más todavía, ¿sí? Más, ¿ya? Es decir, hay que tratar de evitar que los chicos estén en ambientes muy ruidosos, ¿ya? Yo, en todo caso, yo soy un contrario a eso, ¿ah? Pero, a ver, soy contrario no, a que esté el bebé al medio de la fiesta, pero entiéndanlo, porque yo me interesa como audiólogo que el niño sea auditivamente estimulado, por ende, tiene que tener Claro. sonido, ¿ya? Pero no le vaya a poner 3 parlantes encima a tu hijo para que escuche el efecto Mozart, ¿cachai? O para que viva Mozart, porque al final con 3 parlantes lo va a vivir, no lo va a sentir, lo va a vivir. Entonces, dentro de ese contexto también hay que tener claro qué es lo que podemos o no podemos hacer. Pero, por ejemplo, si lo llevas a un concierto, colócale fono. Si lo llevas, ponte, o vas a estar en un bar, colócale fono. Que también me parecería extraño que llevar a mi guagua al bar, no sé si me entienden, pero ¿ya? Hay papás y uno sabe lo que puede ocurrir, pero lo ideal es protegerlos. Como le digo, protectores existen, para niños existen. Cuesta encontrarlos, pero existen. ¿Qué opinas, José? Y esta es una pregunta personal, sobre todo porque yo he visto muchos casos así. Hay una tendencia por ahí acerca de la estimulación justamente de los recién nacidos con música. Y ahorita que mencionaste Mozart para niños, pues te Ujú. encuentras CDs que de los Beatles para niños y casi casi Maluma para niños. Eh, ¿Qué opinas? Porque yo he visto muchos casos justo en donde en este afán de estimular al niño, pues yo he visto real, o sea, que duermen al niño y le ponen sus cascos con su música, con sus Beatles para los niños, en donde me parece completamente innecesario, pero bueno, yo A recurro al ver, experto. yo te voy a decir, mi opinión personal, ¿ya? Es cuando partió toda esta moda de ponerle música a los niños, era porque le colocaban los fonos acá en la guatita a la mamá, en la panza a la mamá, ¿cachai? Bueno, el que Ah, sabe de acústica tiene claro que ese sonido no va a llegar jamás al oído del bebé, ¿me cachai? ¿Ya? Pero lo vendían así, y tú veías la foto y salía la mamá con los fonos aquí puestos y el papá así con cara de felicidad, como que el niño lo estuviera estimulando, ¿ya? Pero claro. aquí es lo que hago yo, por lo menos, cuando el niño nace y los papás siempre a uno le preguntan, porque nosotros hacemos el programa de emisiones frente a los papás, ¿ya? Y siempre los papás te dicen y uno empieza como a dar consejos. El consejo mío es, colócale música al niño, colócale música en un ambiente abierto, pero no un volumen intenso, pero despierto. Si el niño también tiene que dormir, ¿me entiendes? ¿Ya? Eso que hacíamos nosotros en la universidad, que te quedáis durmiendo con el libro acá para que te pasara el conocimiento, no existe, es imposible. ¿Me entiendes? ¿Ya? No, Lo sí, más sí. probable es que, claro, van a haber algunas cosas, algunos sonidos que van a seguir estando, por ejemplo, el ladrido del perro, que abran o cierran la puerta de los papás, pero esos son elementos naturales, no son elementos de yo le voy a poner música para que el niño duerma, ¿cachai? O esta música relajante, una guagua, no sé, si no duerme con eso, si no duerme normal, que tengas que ponerle música es como bastante raro. Es como esos papás que salen con la guagua a andar como 20 cuadras en auto y el niño se queda dormido, que encuentro que es una aberración, pero hay gente que lo hace así. Sí, Es sí, como sí, el por mismo supuesto. concepto, la misma idea. ¿Ya? Ok. Acá nos preguntan, José, las emisiones fotoacústicas sugeridas son las de productos de distorsión para evaluar el daño por ruido. A ver, recuerda que las transientes, el gran problema que tienen es que ocupan un tono de un espectro conocido, que es el tono clic. ¿Está bien? Entonces, Ujú. llegamos hasta 4, no pasamos para allá. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, lejos es mejor hacerla con producto de distorsión. Pero ahí viene un tema súper importante, ¿ya? Tienes que tener, ojalá, clínicas o diagnósticas. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que evaluar o manejar los niveles de relación ruido, ¿ya? Del algoritmo que voy a ocupar como para que sea positivo o negativo, ¿ya? Porque ponte, si yo ocupo el algoritmo de 6 decibeles en una persona de 20 años, no me sirve. Lo más probable es que esas emisiones se van a ver perdidas por la edad, no porque tenga algún problema. ¿Me entiendes?
No sé si, si les explico. Es decir, la emisión, el producto de distorsión aparece porque el tamaño o valor de la emisión en decibeles, ¿ya? Sobrepasa el nivel de ruido. Y ese rango que lo sobrepasa es lo que nosotros llamamos relación señal-ruido. Y en las de screening van de 6 decibeles a 7 decibeles. Pero es de screening, es para un niño pequeño. ¿Me entiendes? Para un niño recién nacido. Pero si eso yo lo aplico en un Sí. adulto, ya no puede ser lo mismo. ¿Por qué? Porque en un adulto, como todas las cosas que tienen los adultos, se van achicando, ¿ya? Por ende, el nivel de ruido ya va a quedar muy cerca del nivel de la emisión si lo considero como 6 decibeles. Por ende, tengo que bajar el nivel de ruido aceptable o la diferencia o la relación señal-ruido, ¿me entiendes? Ahora, hay curvas de normalización de las emisiones por edad, existen. La describió el doctor Gorga Ok. el año 98. Así que están, ¿ya? Existen. Perfectísimo. Déjame ver qué más preguntas hay. Y compañeros, si tienen algún comentario que hacer en lo que yo busco, acá estoy. Ok. No nos preguntes comentario. Dice Claudia Cata que te conoces muy bien las zonas de ruido de Bogotá, que por qué será. Ese por qué será lo agregué yo. Eh, no, pues no, Porque mi no, universidad estaba cerca y pasaba ahí a tomar el bus, por eso. Por por eso. supuesto, por No, supuesto. no. Doctora Evelyn, no sé si tenga algún comentario más que quiera hacer usted. No, en realidad todas las preguntas quedaron contestadas conforme se fue desarrollando la presentación. Muchísimas Perdone. gracias, José. La verdad es que yo me llevo de aquí que el reggaetón debe de morir. Sí, No hay que sí. escucharlo. No es bueno para nuestros oídos. Hay que escuchar otro tipo de música. Sí, o si te gusta, bajarlo un poquito nomás, pero no ocuparlo eso. ¿Ya? Exacto. Ya. Yo me Pero llevo de aquí que si te gusta el reggaetón, pues dale. eso es, Sí, sí. Hasta abajo, hasta abajo. hasta abajo. Debe ser lo mismo con el volumen. ¿Para qué estamos con cosas? Lo mismo. Exactamente. Ok, bueno, pues te agradezco muchísimo tu Contrario. participación, José, mucho, mucho, mucho. De verdad, sabes que estás invitado todas las veces que quieras a platicar acá con nosotros. Muchas gracias. Es un gustote platicar acá. Y pues bueno, a todos los demás que nos están viendo, les agradezco por estar hasta acá. Ya llevamos una hora y piquito. Y me aviento mi speech de cada semana que no me puedo aventar al principio porque se me fue la luz. Somos CASMED, nos encargamos de darte soluciones integrales en materia de audiología. Si estás interesado en lo que sea que tenga que ver con audiología, contáctanos, perdónenme. Y lo mismo distribuimos Signia que Interacoustics, marco la S porque la doctora Evelyn la otra vez me regañó, y también distribuimos la marca Optonic. Les agradezco mucho su participación. La semana que entra va a estar bien interesante. Vamos a hablar el día lunes sobre evaluación de oído medio. Después el miércoles les vamos a platicar sobre trato al cliente. Y el día viernes vamos a platicar sobre los estudios moleculares que hay para tratar de mejorar la condición de las hipoacusias neurosensoriales. Entonces, les insisto, mi nombre es Mario Laguna, somos Casnet y de verdad muchísimas gracias. Esta videoconferencia estará en nuestro canal de YouTube a más tardar el día lunes y los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en YouTube. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Eve. Ustedes. Muchísimas gracias, Cata. Cuídense. Muchísimas gracias, Cuídense. Fer. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Gracias. Benja, todos, que tengan muy bonito fin de semana. Hasta Gracias. luego. Un abrazo. Hasta Un luego. abrazo. Bye. Cuídense. Gasmet, connecting our senses.